Hola, 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 hola. ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bueno, espero y deseo que muy bien. Yo aquí grabando una vez más para ustedes un nuevo video de estos comentarios de la segunda parte del Quijote, ¿sí? Y habíamos quedado, si no recuerdo mal, en el capítulo 32, ¿no? Creo que dije, lo último que dije en el capítulo anterior fue que hay un personaje que es el eclesiástico, un sacerdote parece, que está viviendo en la casa de los duques y que reconviene de una manera bastante violenta, digamos, a Don Quijote. Y el narrador, bueno, digamos que corta ahí, interrumpe ahí la acción y promete que en el siguiente capítulo, en el 32, va a dar justamente respuesta Don Quijote a esa reconvención, ¿no? Cosa que hace, por supuesto, y como ve que pareciera que los duques, ¿no? Este eclesiástico observa en la mesa que pareciese que los duques están del lado de Don Quijote y de Sancho, entonces decide retirarse este señor a sus aposentos, a su habitación, hasta que estos dos personajes se vayan, ¿sí? Cuando todo vuelva a la normalidad o a la tranquilidad, sospecho que emergerá de su habitación, ¿sí? Bueno, bien. Continúo entonces, ¿sí? Con este comentario. Bueno, eh, hay algo que me llama la atención, ¿sí? Que es, de algún modo, la forma sostenida, ¿no? En la que los duques tienen todo absolutamente digitado para que esto sea una burla y una chanza permanente, ¿sí? Realmente. Eh, bueno, cuando se retira, digamos, el eclesiástico, digamos, el duque pide que le laven las barbas, ¿no? Esto es parte también, por supuesto, de la burla, porque se supone que eso es una ofensa, digamos, ¿no? Una injuria, de alguna manera. No verbal, pero sí hecha sobre el cuerpo, digamos, de la persona a la que le lavan las barbas, ¿no? Se supone que las barbas eran, no digo sagradas, pero eh, de algún modo un elemento que el caballero medieval a veces hasta como una promesa, ¿no? A través de una promesa podía dejar sin tonza, ¿no? Como me acuerdo del Cid, campeador, por ejemplo. Entonces, hasta que no se venciese en tal batalla, o hasta que tal personaje no volviese, o hasta recuperar al rehén, o lo que sea, la barba no sería cortada, por su mano, por supuesto, ¿no? Pero bueno, sí, así que imagínense esta cuestión de lavar las barbas, ¿no? No sé si hará referencia el autor, ahora que lo pienso, a poner las barbas en remojo, no lo sé. No sería raro, ¿no? No me resultaría extraño. Bueno, entonces, a Don Quijote y al Duque, como les decía, le lavan las barbas y digamos, la duquesa, ¿no? Ya más interesada en cuestiones un poco más femeninas, quiere saber cuán hermosa es Dulcinea del Toboso, ¿sí? Eh, bueno, y entonces se habla del tema. Eh, mm, la duquesa le dice a Sancho que como su esposo es un caballero, el gobierno de la ínsula que lo tenga por seguro, porque a lo sumo, bueno, falta menos, pero todavía falta, ¿no? No se hizo efectivo todavía. Eh, bueno, eh, entonces el duque, como les decía, le promete la ínsula y creo que en ese caso Don Quijote le dice, bueno, ve a besar las manos de su excelencia. Y bueno, lo que ocurre a continuación es que eh, él, ¿no? Sancho, desea que le laven la barba. Entonces, bueno, la duquesa se lo concede y vienen de la cocina unos pícaros que después son prácticamente ahuyentados, ¿no? por Don Quijote. Se dispersan como una bandada de pájaros. Y si no recuerdo mal, bueno, Don Quijote se va a dormir y bueno, Sancho queda con la duquesa, ¿no? La duquesa le pide que no imite a su señora en ese sentido, que su compañía es para ella una especie de solaz, así que bueno, Sancho accede, ¿sí? Sancho accede y bueno, no hay ningún problema en ser Sancho parte de la compañía de la duquesa, ¿no? Bueno, ya en el capítulo 33, ¿sí? Mientras Don Quijote está durmiendo, Sancho y la duquesa, ¿no? Con sus damas de compañía, bueno, tienen una charla.
Esta buena señora, digamos, eh, le pregunta, ¿no?, por el engaño y el encantamiento de Dulcinea, y también le pregunta acerca de lo sucedido en la cueva de Montesinos, ¿no? Tengamos en cuenta que el episodio de la cueva de Montesinos debe ser, ahora que lo pienso, dentro de los capítulos de la segunda parte, uno de los más principales, uno de los más comentados, uno de los más celebrados, ¿no?, de los más recordados, imagino yo. Sí, sí, tranquilamente podría ser así. Bueno, Sancho responde a todo, ¿sí? Y ahora venía lo que les comenté antes, ¿no? La duquesa le afirma a Sancho que como su esposo es un caballero, va a cumplir esto que le prometió en el capítulo anterior del gobierno de la ínsula, ¿sí? Esto del gobierno de la ínsula viene apareciendo bastante seguido, ¿no? Y para Sancho va siendo una realidad un poquito más tangible, un poquito más palpable. Y entonces, bueno, hay un montón de personajes que lo secundan en esta futura acción, Don Quijote el primero, por supuesto, que como émulo del caballero desea que su escudero sea un muy buen gobernador, ¿verdad? Que muestre digamos, las discretas razones, el comportamiento digno, la mesura, ¿no? La justicia salomónica, si se quiere, y aparecen también, a esta altura del texto, hay que decirlo, y gracias a la cultura de quien escribe, ¿no?, de Cervantes en este caso, referencias a distintos autores, ¿no? No sé, a Platón, por ejemplo, en la República, ¿no? Esta cuestión de que digamos, si podían o si tenían o no que gobernar los poetas, por ejemplo, o quién estaba más capacitado para gobernar, ¿no? Para gobernar una república, ni hablemos de una ínsula, ¿no? Entonces, si bien hay una parte teórica, está todo volcado a la literatura, ¿no? Por suerte. Sí. Bueno, eh, muy bien. Entonces, la duquesa deja a Sancho y va a contarle a su marido lo que estuvo hablando con el escudero, y juntos, de alguna manera, duquesa y duque traman una nueva burla, un nuevo engaño para la pareja de caballero y escudero, ¿sí? Bien, una nueva burla, muy bien. En el capítulo 34, ¿sí? Eh, hay toda una escena de caza, ¿no? De caza con Z en este caso, porque es bien conocido que las personas de la nobleza tienen con cierta afinidad por la caza, ¿no? Hay toda una discusión inclusive entre Sancho y el duque en este mismo capítulo acerca de si, bueno, si es un ejercicio digno y que fortalezca las aptitudes y digamos y los miembros y la mente y el espíritu de quien caza, o si simplemente uno podría hacer otra cosa en ese momento, ¿no? En vez de usar ese tiempo para eso, bueno, Sancho es de la opinión de que la caza no tiene nada que ver con la nobleza. Bueno, el duque por supuesto no está de acuerdo, y la idea es ir a cazar un jabalí, ¿sí? O por lo menos es lo que ocurre en el capítulo. Entonces, cada uno tiene un puesto asignado, ¿sí?, en esta escena de caza, y cuando se ve rodeado del enorme jabalí, Sancho se asusta, se va, ¿sí? Digamos, ¿cómo decirlo? Se aleja, ¿no? Intenta subirse a una encina, ¿no? Cae y queda boca abajo, suspendido de una rama, ¿sí? Algo le había pasado a Don Quijote con Maritornes, que había quedado agarrado de una muñeca, si recuerdan, en la primera parte. Así que bueno, ahora la burla, digamos, es para el escudero, no tanto para el caballero. Eh, y bueno, dan muerte finalmente al jabalí, ¿sí? Eh, Muy bien, bueno, anochece y de pronto comienzan a escuchar una suerte de pequeños tambores e instrumentos de viento, y se acerca una especie de compañía, ¿no?, que no se sabe si es en principio de teatro o qué hace ahí, digamos, irrumpiendo en esa escena de caza, ¿sí? Y aparece el diablo, fíjense ustedes, ¿no? Qué interesante, aparece el diablo que le dice a Don Quijote que Montesinos le manda a decir que él sabe, o él le va a decir cómo desencantar a Dulcinea, ¿sí? Ahí entonces el lector
que, digamos, sabe que los duques están burlando, ¿no? A Don Quijote y a Sancho, conoce por dónde viene la hebra, ¿no? Ve un poco el camino de la burla, ¿no? Queda mucho más claro para el lector que muchas veces para muchos personajes, en este caso Don Quijote y Sancho, ¿sí? Eh, entonces, más allá de las luces, de las antorchas y de todo, eh, se va, ¿sí? Este diablo y aparecen tres encantadores, ¿no? Cada uno sobre dispuesto sobre un carro distinto, ¿sí? Y así termina este capítulo. En el 35, ¿sí? En el 35 aparece Merlín en un carro enorme y recita un poema, ¿sí? Una vez más aquí Cervantes mete mano o hace uso, digamos, del género lírico y, bueno, aparece de nuevo esta cuestión de la ruptura de la isotopía estilística porque pasamos de la prosa al verso y después del verso a la prosa, ¿no? Creo que ya lo había mencionado antes, esto de la ruptura de la isotopía estilística. Bueno, eh, el asunto es que el contenido del poema, hasta ahí nada, digamos, demasiado fantástico, ¿no? Por decirlo. Ya estamos acostumbrados a estos recursos. El asunto es que para Sancho el contenido del poema es un poco funesto porque dice el personaje de Merlín en estos versos, en estos poemas, que, bueno, tiene Sancho para desencantar a Dulcinea que darse a sí mismo 3.300 azotes. ¿Sí? Eh, en sus posaderas, vamos a decirlo, ¿no? No en la mano, no en el codo, no en el antebrazo, ni siquiera en la pantorrilla, ¿no? En un lugar un poquito más privado y delicado, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, no está para nada de acuerdo y los duques intentan convencerlo, ¿no? Por supuesto que el primero en resistirse es el mismo Sancho, ¿no? Que no entiende qué tiene que ver, digamos, que él se azote con el desencantamiento de Dulcinea, si él no le encantó, ¿no? De alguna manera quien está encantada es ella y seguramente digamos, bueno, por algún sabio encantador, diría Don Quijote, pero él no tiene nada que ver, digamos, ¿no? A lo sumo el que tal vez tendría que flagelarse sería Don Quijote, si vamos a algo que tenga un poco más de sentido, ¿no? Pero bueno, algunos personajes intervienen, la duquesa entre ellos, y bueno, parece que Don Quijote, no, perdón, que Sancho, con sus condiciones, es cierto, porque no lo aceptó así de plano, dice, bueno, está bien, me voy a ir dando cierta cantidad de azotes por día hasta llegar a esa cifra, y bueno, para que Dulcinea quede prácticamente desencantada, ¿sí? Bueno, eh, todos se ponen contentos, por supuesto, ¿no? Porque ¿quién no quiere ver a Dulcinea desencantada? Más allá de las carnes de Sancho. Bueno, en el capítulo 36, ¿sí? Este va a ser el último que comenté hoy, si llego. eh, Sancho le muestra a la duquesa una carta que escribió a su mujer, Teresa Panza, carta en la que muestra de alguna manera, bueno, todas las aventuras que están viviendo y la promesa de la ínsula aparece allí como en una posición central, ¿sí? Eh, y bueno, ella la lee y está de acuerdo en que se la envíe, ¿no? Porque Sancho estaba, no sé si temeroso, pero un poco pendiente de la reacción de la duquesa, ¿no? Por ahí la carta estaba mal escrita, tenía feos conceptos o era menester, para usar una palabra del texto, volverla a hacer. Sin embargo, la duquesa no, le dice que está bien, que se entiende, que puede enviar la carta perfectamente, ¿no? Bueno, después se la muestra al duque, la duquesa, ¿no? Y más tarde, bueno, hay una fúnebre embajada que pide permiso para que se presente la condesa Trifaldi, ¿sí? O la dueña dolorida, como se la llama también, tiene ahí una especie de mote o de digamos, de apodo, ¿no? Ante Don Quijote porque necesita su favor, ¿sí? Justamente se cumple un poco la idea de lo que se enuncia en el primer capítulo, ¿sí? Y de lo que el mismo personaje de Don Quijote va diciendo a medida que transcurren las aventuras. Él está ahí para ayudar a los otros, está ahí para el favor del menesteroso y del que sufre, ¿no? Bueno, el conde le dice a Don Quijote que hace solamente 6 días que está en el castillo y que ya lo vienen a ver, ¿sí? A buscar de lejanas tierras, ¿no? Como dándole a entender que su fama ya está instalada, ni siquiera necesita llegar a ninguna parte, ¿no? Ya todos sabemos quién es Don Quijote, ¿no? Y lo que hace. Bueno, lo que voy a hacer yo ahora es terminar este video,
les mando un cariño a todos. Muchas gracias por verme, gracias por los cariños, por los mensajes y nos vemos la próxima.